Evangelio de hoy sábado 22 de junio del 2024. Primera lectura. Mataron a Zacarías en el templo. Del segundo libro de las Crónicas 24, 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este soborno por sus reglas les pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara al pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantaron los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengarse al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Del Salmo 89, entre paréntesis 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás te retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con vara sus pecados y con el látigo de sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Evangelio. No se preocupen por el día de mañana. Del Santo Evangelio según San Mateo, 6, del 24 al 34. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán
¿O con qué vestirán? ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no habrá mucho más para ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidades de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Pidamos el Espíritu Santo para analizar este Evangelio del día de hoy. Confiar en la providencia no tiene que distraernos de nuestras responsabilidades. Al contrario, nos tendría que abrir a la búsqueda de lo que necesitamos para vivir sin atentar contra los demás, confiando en Dios como Padre providente, pero sin confundirlo con un Dios bonachón que está a expensas de los caprichos de los hombres. Jesús pide a sus discípulos que confíen en la providencia. Les enseña que Dios, su Padre, no es rival del hombre, que goce con su desgracia y que se plazca en sus carencias básicas. Su Padre, nuestro Padre, quiere el bienestar feliz de la gente, pero a esta providencia bondadosa de Dios corresponde, por parte de las personas, la búsqueda permanente y la construcción constante del reino de Dios. Es decir, la disponibilidad para fundamentar la vida y sostenerla a partir de los valores elementales como la fraternidad, la justicia, la amistad, y etc. Esta opción no solo es el remedio más eficaz para evitar el providencialismo, sino también porque el afán para la vida tenga realmente sentido, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Trabajar por el reino para sumar a la providencia nos hace más responsables, al mismo tiempo más confiados en el Padre bondadoso que Jesús nos ha revelado. En aquellos tiempos existía la creencia de que la pobreza era castigo divino por el pecado, mientras que la riqueza una bendición. Sin embargo, Jesús aclara que somos hijos de un Dios amoroso, que se preocupa cada día por nosotros y nos invita a confiar en que mientras construyamos su reino en la tierra, Él se encargará de nuestras necesidades, incluso sin pedírselo. ¿Qué podemos hacer para corresponder a esta providencia? Debemos confiar más en la palabra del Señor. Si Él nos pide que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o a vestir o por otras cosas más que nos quitan el sueño. Y en su palabra nos pone varios ejemplos, como las aves, las flores, pero la verdad es que no tenemos la fe suficiente para creerle a Jesús, porque creemos en Él, pero no en lo que Él nos dice. Entendamos, ¿por qué decimos querer amar a Jesús si no le hacemos caso? Cuando se ama a una persona, se le escucha y se le hace caso. Ahí demostramos que nuestra fe no es firme.
confirmemos nuestra fe a la providencia de Jesús. Feliz día.